Estado de Derecho con las personas.
Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, largamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me confirman si me escuchan. Están silenciados los demás, me avisan por el chat. Así podemos largar. Bien, bien, bien. Sí. Ya veía que alguno decía, no escucho, y claro, estaba todo silenciado. A mí me pasa también. Ya saben que soy estudiante como ustedes y también uno se pone diciendo, estoy acá, no estoy, hay alguien del otro lado, ¿qué está pasando acá? Y bueno, acá estamos. Bien, ya vi que había algunas preguntas. Básicamente, hasta ahora nos pasó lo mismo. Digamos, persona jurídica entraría ya para la segunda parte. Antes de persona jurídica fue lo que se evaluó el cuatrimestre pasado, pero empezamos en un modo diferente, ¿no? Comenzamos tarde, comenzamos a ver cómo íbamos a implementar todo esto con lo que nos desayunamos, porque naturalmente, históricamente, el parcial de civil fue con persona jurídica incluida.
cuando charlemos, que vamos a charlar de los parciales, vamos a charlar sobre el tema este. Igualmente, ya está cargado el cronograma de la materia en el campus, así que ustedes dentro de lo que es, la vez pasada veía dentro de lo que es el bienvenido, son noticias importantes, está el cronograma donde van a detallar día a día las clases que nos corresponden a los docentes, de acuerdo a las bolillas, y también está la fecha del parcial. La verdad que no la vi, pero la vemos ahora, ya mismo que me la mandaron el otro día, y confirmamos, cronograma. Primer parcial está previsto para el martes 20 de octubre. Y incluye la bolilla 16. Es un tema que estamos todavía charlando. Por lo que les comenté la vez pasada, es un tema complejo para nosotros, porque son muchos. Así que bueno, lo decidirán y en el camino iremos pero algunos, no sé qué, pero bueno, dicen que sí, Sofía, ya está eso. Bueno, vamos a alargar nosotros con lo que nos toca, y lo que me toca es preguntarles, como les pregunté en el chat, si tienen algún tipo de duda, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la clase de ayer es una clase en la que yo digo que son complejas. La clase que tiene que ver con irretroactividad, la clase que tiene que ver con el efecto de la ley en cuanto al tiempo, a los modos de operar. Yo siempre creí que era una parte de la materia para darla más al final, una parte de la materia para explicarla más adelante, pero bueno, toca verla y uno se desayuna con varias cuestiones por los que les consulto, porque muchas veces doy ese tema, yo al tema. Si tienen dudas al respecto, me preguntan. Si tienen algún ejemplo, si piensan en alguna situación, o pensaron, o bajaron y no les queda claro, me preguntan porque, bueno, es un tema, digamos, complejo, pero a la vez también es un tema que entra en las evaluaciones, ya le digo, de cabeza. Voy a explicar lo que es la retroactividad, pero María, eso es una clase entera. Podría explicar algún punto de eso, pero tanto como explicar toda retroactividad, eso se vio ayer, supuestamente, ¿no? Por lo que tengo acá agendado, por lo que hablé con la docente, se vio ayer. Si usted me pregunta alguna cuestión en particular, yo le puedo decir, pero retroactividad es como la clase entera, ¿no? Es una parte importante de lo que es el efecto del área de relación al tiempo. Sí, se vio ayer, claro, por eso les comentaba. Si van pensando, si tienen alguna duda, me pueden preguntar por lo que les decía. Los que yo les recomiendo de ese artículo es básicamente, ¿por qué? Porque digo ese artículo porque en sí lo tienen que desmembrar, ¿no? Lo tienen que desmembrar. Pero no me quedó muy claro. Sí, ayer se vio, pero no me quedó muy claro, dice Manuela. Bien, no está definida la modalidad de evaluación. ¿No? Todavía no está definida. No está definida para nosotros. Digo para nosotros, ¿por qué? Porque se supone que del lado de ustedes tienen que estudiar, sea la forma que sea. Para el lado de nosotros es un tema porque depende de varias circunstancias. La que la vez pasada comentamos, por eso que no está definido. Se le avisará con tiempo y bueno, veremos. La clase de ayer se subió al campus, dice Julián.
Yo tengo un PowerPoint ahí cargado de retroactividad de la ley o efectos de la ley con relación al tiempo. Lo que les recomiendo, o les comento, si ustedes ven los Power que yo tengo cargados, siempre les aconsejo que al momento de estudiarlos o los vean, por lo menos en mi caso, los vean desde la presentación, ¿no? Vieron que abajo los Power tienen la copita, esa que le decimos nosotros, que hay como una copita, que es para presentación en diapositiva. ¿Por qué? Porque ahí queda, ahí, digamos, van a ir apareciendo en orden como yo lo presento. Aparece una palabra, después aparece una flechita, después aparece una aclaración. En cambio, si uno no pone esa copita, le aparece toda la diapositiva de una. Les dejo como un consejo al momento de ver los Power, por ejemplo, míos, les conviene verlos desde la copita, desde lo que se llama presentación de diapositivas. Bien. Yo lo que les digo de ese artículo, por si alguno como María no les queda claro, es hay que intervalos, modo de contar los intervalos del derecho, que tiene que ver con las horas del día, con los plazos, tiene que ver con qué pasa con los días inhábiles, etc. Pero no con la retroactividad. Y está un poco complejo el campus, sí, eso es verdad. En realidad, bien. Bueno, avanzamos con lo de hoy. En todo caso, si aparece alguna duda, fuera de lo que es parcial y eso que ya lo explicaremos en su momento, tenemos que avanzar con la clase. Bueno, el tema, la codificación de derecho civil argentino. Algunas cositas comentamos, porque es un código muy, muy reciente. La codificación es una cuestión muy del derecho. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes muchos temas de derecho que vamos a ver acá, algún día que lo charlan con alguien que le pasó algo, que lo charlan en una charla familiar, comentan, aparece, cualquier persona le pasa cosas que tienen que ver con el derecho. Ahora bien, este es un tema que nos compete a nosotros, que a ustedes les toca estudiar, y a mí en este caso me toca explicarlo, que es un tema muy de abogados, ¿no? Este es un tema muy de abogados. No van a ser ni el alma de la fiesta charlando esto en algún momento, ni tampoco, digamos, lo van a mente si alguien quiere hablar de la codificación del derecho civil argentino. Pero a nosotros sí nos corresponde saber qué pasa con la codificación. Hay algunos que están levantando la mano, a ver. No, fue sin querer, doctor, quería leer el chat power, y levanté la mano. Bueno. Seguimos entonces. Así que bien. Bueno, esto es la presentación del tema. Van a ver que en esta presentación del tema nosotros vamos a tratar de entender un poco algunas cosas del código, que es, ¿para qué sirve la codificación? ¿Por qué tenemos un código civil a diferencia de otros lugares como es el que se conoce como el common law o como el derecho anglosajón, que no manejan codificación? Por eso que ustedes van a ver las películas que dice sí, porque en el caso o en el fallo o en aquella situación o cito para defenderme lo ya dicho en el caso tal. Porque ellos manejan otra forma de aplicar el derecho, de trabajarlo y de estudiarlo. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos un sistema de codificación. Y en nuestro caso, la codificación no solo la vamos a ver cuando veamos derecho civil. Cuando ustedes avancen en la carrera, está todo dado en códigos. ¿Sí? Van a ver el código penal en varias materias, vamos a ver el código civil en varias materias, vamos a ver el código administrativo, también vamos a ver parte de lo que es digamos, hoy está unido el código de comercio, que era el viejo código de comercio que desapareció, porque este proyecto que nosotros terminamos
en el 2015 con este código, se llamaba Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial. Antes tenías un código civil y a la par un código de comercio también gigante. Bueno, ese código de comercio desaparece con esta unificación del Código Civil del 2015. Esta manera de trabajar el derecho, esta manera de exponerlo, o esta manera de que lo podamos conocer, tiene su fuente en lo que es el derecho romano, ¿no? En el derecho romano ya se trabajaba esta idea de que estaba bueno tener leyes escritas, ordenadas, y que sean para todos, y que todos de alguna forma puedan llegar a leerlas, puedan llegar a conocerlas, y tengan, acá no sé, quiero que esto me deje leer acá. Facilitar la aplicación, facilitar el conocimiento, y a la vez, un tema que seguramente ustedes habrán visto o tendrían que haber visto de alguna forma ayer como una de las cuestiones importantes del artículo 7 con la ley y el tiempo, van a ver que aparece esto que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica es una palabra muy usada, muy importante, con la que ustedes van a comenzar a relacionarse, van a comenzar a entenderla, y es muy determinante la seguridad jurídica. La seguridad jurídica básicamente es lo que yo acá les explico. Saber de los jueces si ante determinadas situaciones tienen que resolver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de los jueces? Nosotros tuvimos acá hace poquito tiempo algunas discusiones con... Sí, acá me avisa la conexión media, le digo a Cintia, yo sé, se está cortando un poco, pero bueno, dice que está un poco más estable. Siempre recomiendo apagar las cámaras, yo por eso que no tengo cámara, porque me quita mucho más conectividad, pero bueno, son los gajes del oficio en estos tiempos de pandemia. Les decía que la seguridad jurídica es esta idea que tenemos nosotros o que tenemos instalados de cómo se debería o cómo se va a resolver determinada situación cuando uno lo someta a la justicia o cuando algo sea sometido a la justicia. Entonces, hace poquito, mucho material en todos los medios con respecto a la discusión sobre expropiación sí o expropiación no de Vicentín, por dar uno de los últimos ejemplos. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero vamos a comenzar a ver qué dicen nuestros, porque ya vimos fuentes. Nosotros no, las fuentes van a ser las que me van a decir cómo resolver una situación jurídica. Lo mismo pasa con lo que habían ayer, efecto retroactivo de la ley. Bueno, si en algún momento a mí me dijeron que esto estaba bien, porque yo cumplí con todos los requisitos de ley, no puedo decirme que todo lo que yo hice con la ley anterior ahora tiene validez, porque yo cumplí con lo que la ley me pedía. Por lo tanto, es uno de los principios de la ley, respondiendo un poco a la trampa, y tiene tres efectos. El primero es el efecto inmediato. El efecto inmediato es las leyes se crean y se aplican a partir del nuevo día, etc. El otro efecto, que también es el efecto retroactivo, esta imposibilidad para atrás ante que ya están resueltas,
Algo que no tendríamos las personas sería seguridad jurídica de nada. Yo estaría siempre a la expectativa. Sí, se corta, ¿no? Sí, que está peor la conexión que atrás. Repetir un poquito lo que dije al último, no lo podemos hacer. Pero bueno, volvemos un poquito. Le decía que esto de la seguridad es... particularmente, a ver, vamos a ver si tengo en espera. No, yo en espera no tengo participantes y ahora ya estoy conflicto. Tal vez no puedan entrar por el código o tal vez no pueden por alguna otra cuestión, pero acá en sala de espera no están. Le comento a Joana. Sí, está la clase grabada. O acá se está grabando, quedó para grabar. Pero bueno, la grabación va a ser en base también a la conectividad, ¿no? Va a ser repetir en la grabación. Me pierdo un poco con esta. Bien, bueno, les decía, Vicentín, para tener un ejemplo de la vida diaria, y lo que ustedes ven en efecto retroactivo son las formas en las que dice, bueno, acá vamos a tener cierta seguridad jurídica y no se puede venir a cambiar cosas así porque sí, de la nada, ni aún cuando tenemos una ley nueva, porque esta ley nueva no puede ir para atrás. A ver si apagar acá también. Apago por la duda. Que no la señal de celu, las cosas que tengo acá. Bien. Tratemos de seguir, así como vamos. En el código romano, como les comentaba recién, que comenzaron ahí, van a aparecer dos códigos que no hace falta, antes que me pregunten si hay que conocer el código de Manú o el código de Hammurabi, o el código de las 12 tablas, o el código de Gallo. No hay que conocer ninguno de estos códigos, sí saber de dónde viene esta idea de codificación y por qué nosotros tenemos un derecho. Nuestro antecedente, toda nuestra cultura, ni hablar nuestro derecho, ustedes saben que es mucho más latino, ¿no? Es mucho más toda la parte latina del continente europeo. Así que por eso nosotros idea de lo que es el Código Civil. Ahora, si yo tengo que hablar del Código Civil y tengo que decir qué es el Código Civil, si estamos en un oral, si estamos en un parcial en el cual debemos escribir y no tenemos para googlearlo, y me dicen o me preguntan, ¿qué es un código? Bueno, básicamente un código es esto, ¿sí? Un código, para empezar, y ahí está remarcado, es una ley. Es una ley. ¿Bien? Una ley, que en nuestro caso es esta ley. Si ustedes van a los códigos, van a ver que en la primera hojita del código, alguna primera hoja, otra está en el medio, otra presentan los antecedentes, después presentan los proyectos. Bien, antes de que comience, va a aparecer esta ley, que es la ley 26944, que nos dice, esa ley, que tenemos un nuevo Código Civil. Un nuevo Código Civil que pasó por estas cuestiones que yo le comenté que habían pasado, estas cuestiones que terminó sacando las corridas, que había miedo de que sea derogado. Yo participé acá en lo que era todo ese armado o esa proyección de lo que era el código, vinieron a hablar los mismos que hicieron el código, por lo cual yo puedo decir que me di ese gusto de estar muy no por las clases, sino que después íbamos, se quedaban, comíamos algo, nos quedamos tomando un café, me quedaron mails, me quedaron contactos de los redactores del código, y para mí estuvo buenísimo ante cualquier cosa tenerlos a ellos.
Y también ahí me entero todo lo que le había comentado la vez pasada, por qué tumbos, qué pasó con este Código Civil, y bueno, lo tenemos al Código Civil, ¿sí? Acá lo tenemos al Código Civil. Yo en su momento, antes de toda esta discusión, vamos a ver ahora cuando veamos persona, lo que era el proyecto del Código Civil en su momento fue por el artículo 19, que es, vamos a ver la vida, comienzo de la vida, discusión sobre el aborto, etcétera. Ese artículo en particular fue el que yo tomé en su momento para hacer mi trabajo final, de un código que todavía no estaba proyectado. Se terminó de hacer, se hizo, se sancionó con este número de ley. Por lo tanto, este código, cuando uno tiene que decir qué es un código, bueno, un código es básicamente una ley que lo que va a tener esa ley es un conjunto de normas que van a regular un sinfín de situaciones tomando en cuenta ¿qué cosa? Tomando en cuenta la materia. El Código Civil regulará cuestiones civiles, el penal regulará cuestiones penales. Ahora bien, ¿qué tiene, digamos, como características? Bueno, primero, que es la sistematización y la exclusividad. ¿Qué significa la exclusividad? Significa que a partir de que tenemos un código que regula las situaciones civiles, vamos a tener que remitirnos a él para resolver cuestiones del índole civil o del índole privado. No podemos seguir utilizando normas que están a la par o normas anteriores o no quedaron las funciones. No podemos corrernos de este código. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación, y estas son leyes nacionales, que se aplican en todo el país, y lo que parece, sí, bueno, sí, obvio. No, bueno, no tan obvio porque los códigos, por ejemplo, los códigos que ustedes van a trabajar en la profesión, porque el código procesal es el que te dice cómo tengo que llevar el sobre, dónde tengo que firmarlo, cuántas copias tengo que entregar, en qué día debo hacerlo, cuántos días después tengo para responder. Bueno, eso es el código de procedimiento. Los códigos de procedimiento son provinciales. Cada provincia le dice a sus jueces y a su jurisdicción cómo van a trabajar, claramente tomando en consideración lo que son los códigos de nación. Entonces, saber que hay leyes y hay códigos, los códigos, el Código Civil, el Código Penal, y hay los especiales que van a ver cuando lo que es la Constitución y la parte de las facultades que tienen nación y provincia, van a ver que las facultades de nación es dictar los códigos de fondo. Esto se llama un código de fondo. El código que tiene un sinfín de normas de una materia en particular, que tiene validez y obligatoriedad nacional y que no puede ser dejado porque tiene jerarquía superior. Bien, acá les dejo los criterios o lo que estábamos explicando recién: unicidad, homogeneidad, exclusividad. ¿Por qué en esta parte de exclusividad, cuando aparece ahí, lo subrayo y digo, bueno, vamos a explicar por qué en principio. En principio, no existen normas que estén por fuera del código, porque yo tengo que ir al código primariamente para resolver cuestiones civiles. La vez pasada charlamos de costumbre, la vez pasada nombramos esta ley, que es la ley del año 23, la 24240, que es la ley de defensa del consumidor. Esta ley de defensa del consumidor viene a traer un sinfín de situaciones, que yo siempre se las mando a leer porque es linda, que la sepan, que el código actual, el código del 2015, en la parte de contratos, cuando veamos contratos, si cursan conmigo, con cualquiera, vamos a ver en extenso, vamos a ver que muchas de las normas
que la 24240 ya tenía reguladas y que se aplicaban, no estaban en el Código Civil. ¿Bien? Entonces, en principio no vamos al código. Ahora bien, si el código no tiene reguladas algunas situaciones especiales y aparece la necesidad de regularlas, aparece una ley y esa ley se va a poner por ahí al costado y también la vamos a tomar. Por eso la palabra en principio hay que tomarla como lo que es, en principio. ¿Sí? Puede pasar que tengamos que aplicar otras leyes porque el código no las predijo, porque tenemos un código que era un código muy viejo, etc. ¿Qué me permite la codificación? Si yo tengo que preguntar, bueno, nómbreme 3 o 4 ventajas que tenemos nosotros por tener código. Bueno, ustedes básicamente acá en azul tienen las respuestas. La idea de el código y la idea de tener un código civil y este código civil son estas que acá les marqué en azul. Entonces te voy a decir, bueno, mire, profe, las ventajas que tenemos es que facilita enormemente el conocimiento. ¿Y por qué? Y porque está todo más sistematizado, más acomodado, más ordenado, y como les mencioné la vez pasada, me agrego que tenga, por ejemplo, un título que es genial. Es genial. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja tenemos? Bueno, es más fácil para la enseñanza, evita dudas acerca de la vigencia de algunos textos, y de nuevo, vuelvo a repetir acá, la seguridad jurídica. Tenemos que ir ahí para saber cómo se va a resolver. Ahora bien, como recién de la ley 2440 que hubo que acomodarla y se puso en funcionamiento a la par del Código Civil, lo cierto es que hoy siguen conviviendo con el Código Civil algunas leyes que hay que aplicarlas y que no están previstas en el Código Civil, pero que son materia civil. Por ejemplo, la ley de sociedades, la ley de quiebra. Ley de sociedades y quiebras, cuando digo civil, quiero decir que nuestro código es civil y comercial. En realidad, la ley de sociedades y quiebras es materia comercial, pero no está derogada. Por tanto, sigue viviendo con civil que ya no habla de sociedades y que ya no sabe de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. Sin embargo, seguimos teniendo la ley de sociedades, que es la 19.550, y seguimos teniendo ley de quiebras, la 24.541, si mal no recuerdo, la ley de tarjeta de identidad de género, defensa del consumidor, etc. Entonces, resumiendo estas primeras partes, decimos que los códigos tienen lo que en este momento consideran que hay que resolver y después pueden ir apareciendo algunas situaciones al costado. ¿Qué pasó con nuestro código? ¿Qué pasó cuando nosotros comenzamos a codificarnos? Bueno, acá aparece el código de Prusia. Yo me acuerdo que el código de Prusia, así, ¿de qué está hablando este? Bueno, veíamos, así como el código prusiano, de que había que leer el código. Pero sí, que este código fue utilizado como una de las fuentes del Código Civil argentino redactado por Vélez Arfield en el año 1869. Ustedes, acá, cuando yo les digo que el Código de Vélez es del año 1869, y que el Código de Vélez era un compendio gigante de 4.055 artículos, este Código de Vélez tenía notas, por lo que era un compendio muy grande. Muchas de esas notas, porque no había jurisprudencia en Argentina, no tenían los jueces cómo justificar, cómo lo que se conoce ahora, los jueces deben, los jueces tienen la obligación de hablar, de explicar, de dar a conocer, no solo en base a la ley, sino los antecedentes, la jurisprudencia y cómo se fue reuniendo. Ellos tienen que dar los frutos de su fallo. Bueno, como no había antecedentes en cuanto a muchas cuestiones acá en Argentina, hizo que el Código de Vélez
se hiciera tan grande. Este código de Vélez lo que hacía en muchos artículos era dar explicaciones. Entonces, decía, el artículo de la regula en el código de Prusia, que me parece tal cosa. A la vez después tomaba algunos artículos y decía, esto lo tomé del código chileno, esto lo tomé del código brasilero, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro primer código. Así comienza la codificación en nuestro país. La codificación, ya le dije, no van a hablar con un grupo de amigos, pero por eso van a hablar cuando que el antecedente primario de la codificación en nuestro país va a estar dada por el código de Starfield, que fue un código que se supo querer mucho. ¿Cómo será que el código se hizo? Que demoramos, no sé, saquen cuenta, de 1869 al 2015 para modificarlo. Pero de fondo estamos regulados con un código de 1869. Miren la cantidad de años que nos llevó a tener un código civil nuevo y la cantidad de fracasos o de intentos de códigos que quedaron en el medio. Siempre trajo complejidades, problemas, discusiones políticas, siempre trajo problemas querer modificar el Código Civil o querer, no digo modificar porque algunas modificaciones tuvo, querer hacer uno nuevo. Bueno, se hizo. Entonces comenzamos a tener que ver los antecedentes. Los antecedentes son estos. Después, más adelante, porque vemos que 10 años más adelante, aparece también fue un código de vanguardia, la verdad que fue fabuloso en su momento, lo que es el Código Civil francés, o también conocido como el Código Napoleón. El Código de Napoleón, este código, tuvo una influencia tremenda en todo lo que es América, África, América Latina, bueno, ni hablemos de Europa. Entonces, esta idea de que está bueno tener un convenio de leyes con todas estas ventajas que nos da estar codificado, comienza a ser mucho más fuerte cuando este famoso código de Napoleón o el código francés es copiado o es de gran influencia en todos los demás lugares. Muchos lugares, la inmensa mayoría, salvo contado, el derecho anglosajón, usa códigos. Bien, acá hay una parte por histórica que les queda a ustedes leerla cuando vean el Power, que es un pequeño reconto de lo que pasó con el Código Civil de Vélez. Acá les explico un poco en la primera parte las competencias de la Constitución que ya hablamos recién. Estos problemas que tuvo Buenos Aires van a ver en Historia Constitucional, o en Historia, no sé cómo se llama ahora, que le va a contar todo lo que es el proceso en Argentina constitucional, y lo que pasó con Buenos Aires, por qué teníamos un código de comercio, etc. Esto es la parte histórica de nuestro código, el que dijimos se derogó. Ahora bien, acá vemos que aparece Vélez Sarsfield, aparece en el año 64. Vélez necesita tiempo. Imaginen, si hoy un código para entrar en vigencia que tenemos nosotros estaba previsto para que entre un año y medio después de su aprobación, imaginen aquellos tiempos qué posibilidades había de conocer o de conocerlo. Y entonces hubo toda una etapa en donde Vélez dice, bueno, si a mí me designan esta función, me tienen que dar tiempo. Y como ven, porque el código aparece en el 69, le tomó todo ese tiempo armar un código, porque es un trabajo muy arduo. Es el código de Vélez, o sea, uno lo conoce con el código de Vélez.
cuando yo les comentaba que estaba en contacto con la gente que redactó el Código Civil actual, el Código Civil actual tenía alrededor de 18 comisiones, no de 18 personas, alrededor de 18 comisiones, y cada una de esas comisiones trataban temas específicos, de familia, de sociedades, temas de persona humana, temas de persona jurídica, temas de derechos reales, temas de contratos específicos, comisiones para cada una de esas cosas. Acá fue el Código de Vélez. Así que, por eso también el cariño que uno le ha tenido tantos años, porque fue una tarea impresionante la que hizo Vélez, armando ese Código Civil con todo ese compendio, con todo ese trabajo que se tomó, de mirar todos no había un copy-pegue, entonces no es que decía, mira qué lindo el código prusiano en la página acá, prusia.com. Había que traducirlo, había que leerlo, y después había que tratar de hacer que lo redacten, y hacer la nota, y hacer las impresiones. Fue un laburazo impensado para nuestra tecnología de hoy. Por eso, bueno, no nos queda otra a los que estudiamos civil que sacarnos el sombrero, y a ustedes que están estudiando esta materia, saber quién fue este muchacho que no andaba buscando ni apuntes, ni se metía, ni resumía, ni estaba en esa onda. Fue un trabajo muy, muy grande y respetado el de Vélez. A ver, ¿por qué no pasa? Bien. Y ahí, como les decía, en la época de Sarmiento, aparece el proyecto propiciando su apropiación. Y ustedes fíjense, a ver si está acá. No, me olvidé de ponerlo. Bueno, cuando se va a aprobar este Código de Vélez, no había, como les dije, no había comisiones, no había personas que estén a la par de Vélez diciendo, bueno, vamos a discutir este tema porque a mí me parece que sí, a mí me parece que no, etc. A tal punto que cuando llega el Congreso, ustedes se dan cuenta acá que el 25 de agosto del 69 lo envía, y el 22 de septiembre es aprobado, y el 25 es aprobado, o sea, 3 días después es aprobado en senadores, y el 29 de septiembre se promulga. O sea, en una semana se da a conocer en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores esto que había trabajado Vélez, y inmediatamente se sanciona. Y es uno de los ejemplos, por ahí el más relevante, de la sanción de una ley que se llamó ADO. ¿Qué iban a discutir? ¿Qué iban a cuestionarle a Vélez? ¿Quién se iba a poner a discutir sobre algún tema del que no tenía ni idea? Por lo tanto, imaginen que se presenta y dice, mirá, le encargamos a este muchacho acá el código, por lo que dicen está laburando bien, lo llevemos, y si alguno tiene que apostar, si alguno tiene que sumarle algo, tiene que desaprobar algo, bueno, estamos a tiempo. No pasó nada, chicos, nadie dijo nada. Acá tenemos un código, ¿se aprueba? Sí, dijeron todos. Está buenísimo el código, lo hizo Vélez. Imaginen hoy cualquier tipo de ley que no se discuta en senadores o en diputados y que todos estén contentos diciendo esta ley o este código así como está lo aprobamos. Eso pasó con el de Vélez. Bien. Ahora, dijimos que tuvimos muchísimos años este Código Civil de Vélez. Hasta que, después de tantas modificaciones, se armó una comisión. Las famosas comisiones que en este caso, en este caso venía esta comisión destinada a cumplir la famosa frase de Perón, que si alguno la conoce la pone acá en el chat y van a entender sobre las comisiones. Se arma una comisión, ¿sí? Esta comisión está integrada por Lorenzetti, que después estuvo mucho tiempo, Hayton, con la que pude charlar un ratito,
y Carlucci, que también estuvo acá. Bueno, y lo primero que dicen es, vamos a unificar los códigos. Como ya había tantas leyes dando vuelta, como teníamos un código de fondo, como se tenía estudiado algunas necesidades de modificación, la necesidad de incluir la 24240 del código, etcétera, etcétera, en un año ya tuvieron listo el proyecto, y acá en el que dice participaron numerosos juristas, de todas las índoles, ni hablar, por ejemplo, a ver, si ustedes hoy eligen un libro de Civil 1, mañana eligen un libro de contratos, que son los más conocidos o los más respetados, la inmensa mayoría de ellos participó de estas comisiones. Participó de las comisiones. ¿Bien? Esa comisión fue avanzando hasta que se termina aprobando en el 2014. En el 2014 nos dan este Código Civil nuevo. Este Código Civil nuevo, como les comentaba, estuvo proyectado para otro momento, para ingresar en el 2016, por cuestiones políticas aparece en el 2015. Es un código, antes de pasar ahí, es un código que salió medio a los tumbos. Yo recuerdo, miren, les cuento, estábamos con antes de que se apruebe, estábamos terminando de cursar lo que era aprender el nuevo Código Civil. Era un posgrado como de 2 años en aquel momento, porque por cada cuatrimestre veías algunas cosas. Y un día viene el que era en ese momento uno de los que estaba armando el código, muy triste, porque le habían avisado que el Código Civil no se iba a sancionar. ¿Sí? Y era el hijo del creador de la ley 24240, que ahora también es jurista, que encabezaba, y ellos habían hecho un trabajo muy, muy grande. Dice, no, nos dijeron que no se va a aprobar, que no se... La cuestión que a las 2 semanas vienen con que el código se iba a aprobar y se aprobó en 1 semana, antes de que todos lo puedan conocer. Era un código que estaba medio muerto, la realidad, les cuento, parecía que no salía como muchos otros códigos, como fue el código del 56, como fue el código del 73, como fue el código... Miren, en el año 2000 se aprueba, en el año 99... Por eso que con este Código Civil, y esto les cuento como anecdótico, no querían que pase con este Código Civil, se aprueba un código, ¿sí? Se aprueba un código que era el Código del 98. El Código del 98, yo lo tuve que estudiar, porque en aquel momento era estudiante de Derecho, porque no se aprobó. A mí me hacían estudiar el Código Civil, el de Vélez, y a la vez me decían, bueno, y ya hay que empezar a estudiar porque ya está, ya sale, ya se aprueba, esto va a ser ley. La cuestión que estuvimos todo un cuatrimestre, casi un año en total, viendo los códigos a la par, qué decía el de Vélez y qué decía el nuevo, para la nada. Y muchos creyeron que iba a ser para la nada, que iba a terminar en eso, no terminó en eso, se aprobó. Ahí tenemos nuestro Código Civil en el año 2015. Una cuestión, ¿qué hora es? Una cuestión interesante del código es esto del método. Miren, el método, que no tiene que ver acá con el método científico, pero que viene del mismo lugar, el método del Código Civil es básicamente cómo voy a organizar todo esto que yo tengo. Es una técnica, y que, vamos a decir la verdad, este Código Civil, no vamos a comparar con una persona que trabaja sola hace 150 años, este Código Civil es mucho mejor en cuanto a la metodología. Este Código Civil viene a organizar, ¿por qué? Porque esto, cuando vos tenés que recopilar datos, cuando vos tenés que recopilar normas y tenés que meterlas todas dentro de un código, te pasa esto, ¿no? Yo me imaginaba esta fotito y acá lo imaginaba a Vélez solito. Bueno, ahora cuando armamos el código, por suerte no había un Vélez solito, sino que había muchas personas. Igualmente, dentro de esta cantidad de personas,
hay que decir, bueno, vamos a darle forma a esto. Y ahí es que aparece el método. El método. ¿Qué es el método? Es esto. Bentham se preguntaba, ¿cómo conviene disponer las diversas partes que componen un cuerpo? ¿Cómo conviene acomodar la legislación? ¿De qué hablamos primero en un código? ¿De qué hablamos al final? ¿Cómo hacemos que no se vayan repitiendo las cosas? ¿Cómo hacemos para organizarnos en materias, en etapas, en libros, en capítulos? Todo lo que ustedes ven, hay un libro, hay un capítulo, hay un título. ¿Bien? Que dicen de los... Sí, este power yo lo voy a subir, hay uno medio parecido. Creo que es de la compañera, hay uno medio que está cargado, pero lo cargamos, sí, sí. Dice, ¿en qué conviene disponer? ¿Cómo? Entonces, no es algo sencillo. Y el método, chicos, el método es esto, miren. Es importantísimo hablar sobre el método. Usted dice, no sea malo, en serio. Sí, sí, sí. Y mucho más el método científico que lo van a ver en epistemología. Porque te acomoda. Porque te acomoda. ¿Y qué significa que te acomoda? Significa que no te permite correrte. Vos necesitas identificar algo y trabajar en eso. Miren, todos vemos discusiones en la tele de cualquier clase. Y yo digo, bueno, acá qué lástima que no hay metodología, qué lástima que por ahí a los abogados mismos no nos den metodología, porque la metodología, el método es lo que a vos te acomoda. Voy a hacer como decía un profesor, no de derecho, de otra carrera. Decía, nosotros lo que tenemos ahora es una expectativa. ¿La expectativa cuál es? Aprobar el parcial, ya les dije la fecha, ¿no? Aprobar el parcial el 20 de octubre. Perfecto. Eso lo tenemos como una meta. Bien. Está perfecto. Tenemos esa meta. Sabemos que para esa meta tenemos que estudiar. Listo. Ya tenemos dos cuestiones básicas, que no hace falta, digamos, pasar por ninguna universidad para saber que si tengo un examen tengo que estudiar. Ahora bien, lo que sí, y él me acuerdo que insistía muchísimo con esto, era la metodología aplicada a cualquier situación. ¿Y cuál va a ser tu método de estudio? Y no estoy hablando del método de estudio si voy a estudiar con poca luz, con mucha luz, si voy a estudiar con amigos, no amigos, si voy a estudiar con chat, con apunte, sino cómo, y acá lo que viene es la organización en cuanto a, por ejemplo, voy a estudiar 2 bolillas por semana. Porque de acuerdo a las cuentas que yo saqué, tengo 4 semanas para estudiar 8 bolillas. Por lo tanto, son 2 bolillas por semana. Eso es método. No te deja correrte y a vos te organiza y te hace llegar a la meta de una manera organizada, porque eso después vos lo podés aplicar a tu trabajo, lo podés aplicar al Estado cuando gestiona, lo podés aplicar a cualquier situación. Y en lo que son las charlas, uno dice, y a mí me parece que está bien tal cosa. Y vos que te compraste un auto caro, ¿qué podés opinar? Y el otro le dice, sí, pero vos el otro día me enteré que andabas ahí colgando carteles. Y nada que ver, o sea, cuando por ahí estaban discutiendo si está bien o no, qué sé yo, está bien o no lo que dijimos recién, una cuestión de derecho pura, salen para cualquier lado. Eso no tiene método. Yo aplaudo que haya método. ¿Bien? Aplaudo que haya método. Bueno, acá contamos un poquito lo que es el método, y cómo está separado el Código Civil. Y la última parte, ya despidiéndonos, y ahora voy a ver un poco el chat, es el siguiente. Es esto. Cuando lo tenemos que comparar con el Common Law, podemos decir que
funciona de una manera totalmente diferente, que tienen una tradición diferente, que ellos, como principal característica, es el precedente judicial. Por eso que les comentaba que cuando ustedes los veían en las películas o en las series, veían cómo funcionan. Y acá hay una regla que tiene que ver con el precedente y con la obligación. ¿Bien? Básicamente, esto sería la clase de hoy y codificación. No tiene más complejidades que eso. Nos toca hoy una parte histórica. Bien. Así que mientras voy chumeando el chat, pueden preguntar y yo voy contestando las cosas del chat. Son 16 unidades, así es. Después, el power, sí, lo vamos a ver, sí. Hay algunos que tienen problemas para bajar, ahí ya no sabría. ¿De dónde sale? Después a ver si hay alguna pregunta. Se podrá subir, bien, bien. Seguimos. ¿Qué es lo del digesto argentino? El digesto argentino es el compendio de las leyes argentinas. Digo, para Evelyn. Es el compendio de las leyes. ¿Qué editorial recomienda para comprar un código? Y los códigos son como los coches. Digamos, ahí ya va a depender de los gustos personales, porque son todos iguales. Va a depender de los gustos personales y del bolsillo, Graciela. Tapa dura, tapa blanda, más grande, más chico, pero no va a haber una diferencia en cuanto a lo que usted pueda leer en el código. El trabajo de mañana, que pregunta, no hay un trabajo de mañana, es un trabajo que quedó colgado la vez pasada, por lo tanto no hay que hacer una entrega. Algunos me mandaban alguna consulta privada, pero no hay una... Es un trabajo que tiene que ver con la clase que dio ayer la doctora Vela. Entonces... volvemos a lo mismo. Perdón, estoy confundido con el 10 del 9. No sé quién lo subió, seguramente deben estar ahí las indicaciones de cómo subirlo. Por lo menos así debería ser. No sé de qué es el trabajo, no lo vi. Tiene fecha 10 del 9, me acuerdo que ya hablamos en la clase pasada. Puso fecha y dijo que se entrega. Acá Graciela estuvo bien atenta, dice, puso que se entrega. Bien, ahora, ¿cómo se entrega? Calculo que si lo cargó en la parte de trabajos prácticos, hay un lugarcito específico para cada alumno, ahí lo van a cargar. Ahora, si no lo cargó en la parte de trabajos prácticos como tarea, lo deberán entregar, calculo, en un Word personal a ella o en un Word personal al cargar donde está la actividad, como si fuera un foro. Marcelo ya recomienda, muy bien Marcelo, ya le gustó Rivera. Está bien Rivera, sí, yo le decía la vez pasada que está bien Rivera. Los códigos comentados son muy grandes. Alguien preguntó por acá los códigos comentados. Nosotros compramos en el estudio el de Lorenzetti cuando salió, 11 tomos. No sé si alguno, y debe tener un tomo, más de un tomo para la partecita de derecho, de parte general. ¿Están buenos? A mí particularmente me gustan más los manuales de estudio. Dice, son caros y gigantes. Dice, ahí está, bien. Bien. Bueno, acá, si allá por la vista no tengo participación acá, así que lo dejo. Ahí digo, están charlando las cuestiones del archivo, yo le subo el power, tratar de que coincida con acomodar un poquito como pedían los compañeros, y nada más. Si no hay Doctor, antes que se preguntas, vaya, la próxima clase, ¿qué tema vamos a ver? Para ir leyendo algo. la próxima clase está el cronograma. Yo así... Depende del cronograma. Bien. Claro, ese yo le digo, porque el cronograma, por ejemplo, marca
de unidades. A mí particularmente, el miércoles que viene me toca unidad 6.6 y 7. No sé qué es porque no tengo el... Pero la respuesta ya se la estoy dando. Unidad Bien. 6.6 y 7. ¿Ustedes qué es? Lo tenemos que ver. Pero para que ustedes se vayan adelantando, si quieren leer más o menos, está en el cronograma, ahí en la partecita del campus. Mañana hay clases, sí, mañana hay clase con la junta. Sí, perfecto, con Claudia. Bueno, entonces Muchas lo voy gracias, Tom. saludando. Adiós.